Paz y gozo, amados hermanos. Una vez más estamos reunidos para seguir glorificando a nuestro Dios Altísimo y poder seguir conociendo y creciendo a través de las Santas Escrituras. Vamos todos a nuestras Biblias. Vamos a seguir la lección. Carta a los Romanos, capítulo 7. Vamos todos a nuestras Biblias. Fue de gran bendición este capítulo 6. Parte de las preguntas de la tarea fueron ¿qué trataba de explicar Pablo con la metáfora de la esclavitud? Y pudimos también apreciar cómo se puede distorsionar un mensaje por falta de comprensión. Este capítulo 6 fue muy importante porque nos enseña cómo hay una transformación en la identidad del creyente, el cristiano, cuando entiende el Evangelio, cuando muere el pecado y empieza a vivir para Dios. Es una transformación que Pablo nos muestra y que nos exhorta a través de haber sido absueltos del pecado, ¿verdad? Nos lleva a vivir una vida nueva, porque hemos muerto con Cristo. Hemos muerto con Cristo. Tenemos una vida para Dios. Hemos muerto el pecado. Muy importante que esa última frase que vimos sobre ya somos libres, ya no damos fruto del pecado, ahora somos siervos de justicia y ahora damos fruto para Dios. Tenemos una vida para Dios. Una vida para Dios. Bueno, todos estamos ya en el capítulo 7. Okay, vamos a ir de una vez al capítulo 7. Estaré leyendo en la versión Reina Valera y alternaré con otras traducciones si es necesario esclarecer algún pasaje. Recordando que este capítulo 7 de Romanos es un poquito difícil porque, bueno, a lo largo de los años han surgido muchísimas teorías y pues diferentes estudiosos han tenido diferentes teorías con respecto a algunos puntos. Por eso este capítulo 7 hay que verlo con mucha humildad y enseñarlo con mucha humildad, porque pues también se deben tomar en cuenta pues respeto a lo que se ha venido estudiando a lo largo de los años. Dios nos ayude y bueno, nos pueda revelar este capítulo 7 para que podamos seguir creciendo y entender lo que el autor nos quiere mostrar. Vamos al capítulo 7, todos en Biblia, vamos a leer la palabra. En el nombre de Jesús, en el versículo 1 ya estamos. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Voy a leer la pregunta en otra traducción. La estaré leyendo en PDT y dice: hermanos, ustedes ya saben que la ley solo tiene poder sobre el que está vivo. Sobre el que está vivo. Y fíjense cómo hay en lo que son las traducciones, cómo hay una diferencia. Y pues eso nos va a llevar a analizar un poco mejor este capítulo 7, como les digo, que es un poquito difícil, pero en nombre de Jesús vamos a poder entenderlo. Seguimos leyendo. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre del marido. Ella queda libre de la ley del marido. Versículo 3. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere,
es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Fíjense que hasta el versículo 3, Pablo nuevamente comienza con una analogía, y en este punto ahora a través del pacto matrimonial. Y incluso estamos hablando de una situación que ya creo que hemos podido entender que se está dando en Corintio, una situación actual de Corintio, ¿verdad? Perdón, de Corintio no, de Romanos, disculpen mis hermanos, una situación actual que se está dando en Romanos. Y pues ahora el apóstol Pablo usa una analogía con el pacto matrimonial para pues relacionar el tema de la justificación con el tema también de la ley. Recuerda que este temita está profundo y pues el apóstol Pablo quiere enseñar hacia cuál era la obra, la voluntad de Dios, que bueno, ha sido de gran controversia, y pues el Espíritu Santo está alumbrando la iglesia como tal, en el entendimiento de la voluntad de Dios. Ok, ahora vemos que ya podemos entender que Pablo comienza con esta analogía, ¿verdad? Comienza con una analogía, y vamos a seguir leyendo ahora el versículo 4. Ese es el primer punto que debemos entender. El versículo 4 dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Versículo 5: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Que eso es lo que estuvimos hablando en el capítulo 6 sobre esa esclavitud al pecado, de la cual llevábamos fruto, que ahora somos libres del pecado para ahora llevar fruto de lo que somos esclavos. Ya eso sí lo pudimos entender. Ok, Pablo, si se dan cuenta, sigue hablando del mismo tema, pero ahora está dando una analogía con respecto al matrimonio. Y vamos a leer el versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley, fíjense, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. De la letra. Ok, entonces vemos que es el mismo tema obviamente, pero ahora Pablo lo muestra con esta analogía del pacto matrimonial. Y sigue trayéndose el tema del bautismo, que hubo un énfasis allí donde les mostré que ahí en el versículo 2 del capítulo 6 dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y en el versículo 3: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Pablo obviamente pues hace esta misma referencia, sigue con la misma referencia del punto inicial en el que comenzó en el capítulo 6, y ese es el impacto que él quiere dar, Entonces, ¿qué está dejando claro él? Que obviamente que todos aquellos que son justificados, ¿verdad?, ya murieron al poder del pecado, murieron al reino de la muerte, a la autoridad de la ley. Eso es lo que nos está enseñando. O sea, que tenemos una libertad que hemos adquirido para ahora nosotros buscar la justicia. Si lo pudimos ver en el pasaje anterior, había una distorsión del mensaje y ellos pensaban que lo que buscábamos era la anarquía. No, estamos buscando la justicia. Entonces, por eso es que él comienza con esa pregunta. Ahora, nosotros
Cuando Pablo usa el pacto matrimonial, ¿qué es lo que debemos entender? O sea, ¿qué debemos entender de la ilustración que nos está dando Pablo? Lo primero que él enseña es que la mujer casada está ligada a su esposo vivo por la ley, ¿verdad? Pero si él muere, ella queda liberada de la ley que la une a él. Entonces, ahora él dice, si ese marido ha fallecido, ella queda libre, ¿verdad? Libre de ese vínculo matrimonial y puede casarse con otro hombre sin temor a ser señalada de adúltera. Él está asentando esas bases legales para ahora aplicarla a la situación de Roma, los romanos, que eso es lo que estamos viendo en el capítulo 4, cuando él dice así también vosotros, ¿verdad? Entonces, ahora él explica a partir del capítulo 4 diciendo que los que han muerto a la ley, ¿verdad? Mediante el cuerpo de Cristo, ahora están libres para unirse a otro, pueden unirse a otro, ¿ves? El que resucitó de entre los muertos, para así poder dar fruto para Dios. O sea, él deja claro que quedamos libres de la ley. O sea, esta liberación nos abre el camino para que ahora nosotros como creyentes o los creyentes nos unamos a Cristo con el propósito de tener una vida para Dios. Entonces, esa es la analogía que él nos está dando. Y creo que sí se puede entender. Sí se puede entender, ¿verdad? Ok. Nuestra situación, si entendemos eso, nuestra situación ha cambiado, ¿verdad? Nuestra situación ha cambiado. Todos morimos, disculpen, todos, yo iba a decir murieron, todos murieron, ¿verdad? Todos morimos a la ley para ahora nosotros unirnos a otra persona y así poder dar fruto para Dios. En este caso es el Señor Jesús. Entonces, cuando nosotros por esta unión y por esta liberación encontramos ese servicio, o sea, ese camino abierto para servir, guiados por el Espíritu. O sea, ya en todo lo nuevo que nos va a mostrar el Espíritu, en ese alumbramiento que nos va a mostrar, en esa revelación que nos va a mostrar el Espíritu. Y ya no va a ser, ¿por qué? Por medio de la letra, o sea, por medio de la ley. Por eso es que él culmina así, diciendo pues que o sea, en el lenguaje de nuevo y antiguo. Ya nosotros no, en el versículo 6, ya estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella que estábamos sujetos, de modo que sirvamos ahora, o sea, ese camino que nos está abriendo esta libertad, para ahora este mandato, estos mandamientos, esta ley que viene el Espíritu a capacitarnos para nosotros poder cumplirla, esta vida de obediencia, ¿verdad? Que no va a ser ahora según de la antigua manera, o sea, a través de la antigua ley, sino en el alumbramiento y en la dirección del Espíritu. O sea, porque ahora somos habitados por el Espíritu. Eso fue lo que pudimos entender en el estudio que vimos en Corintios. ¿Ven? Entonces, para los judíos, Pablo podía decir que ya la promesa que se le había dado a Abraham se cumplió, porque ya la ley había cumplido su propósito pues histórico de salvación. Eso es lo que podemos ver, ya la ley cumplió su propósito histórico de salvación. Ahora ha surgido la esperanza en Cristo Jesús, ¿verdad? Con la muerte y resurrección de Jesús, que ahora el Espíritu nos capacita a todos los que somos creyentes para servirle de una manera en que la letra jamás podría habernos permitido servir, mis hermanos. Vamos a seguir leyendo. Espero que haya quedado claro eso. Yo les dije que es un poco difícil este capítulo, pero vamos a ir poco a poco para poder ir entendiendo. Versículo 7 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Fíjense que ahora, como está hablando de que somos libres de la ley y estamos como que inclinando a la ley hacia las cosas malas prácticamente, como que nos estamos liberando, ¿no?,
de algo que nos traía problemas. Como tenemos un dilema con Pablo con respecto al tema de la ley, los judíos, recuerden que había una distorsión del mensaje, Pablo hace una pregunta y dice, ¿qué diremos pues? ¿Que la ley es pecado? Y dice Pablo, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. No codiciarás. Entonces, ¿por qué Pablo hace esa pregunta? Bueno, precisamente por el dilema, ¿verdad? Por el dilema y lo que él había afirmado de que pues los creyentes son libres de la ley, liberados de la ley para que ahora puedan servir pues, en la dirección del Espíritu. Entonces, pero aún así que él comienza esa pregunta para que quede claro, él dice, no, la ley no es pecado. ¿Es la ley pecado? Ninguna manera. En ninguna manera, pero en medio de, aún así, en medio de que él sabe que hay cierta incredulidad, él dice, yo no conocí el pecado sino por medio de la ley. Fíjese eso. Aunque él dice que en la ley no es pecado, él dice que él conoció el pecado, ¿ve? Conoció el pecado por medio de la ley, porque la ley dice, ¿verdad? Si la ley no dijera no codiciarás, él no conociera la codicia. Él no conociera la codicia. Entonces, hay muchas teorías con respecto, cuando Pablo está dando estas ilustraciones, hay muchas alegorías de inclinaciones, alegorías no, teorías de inclinaciones de diferentes estudios, que es lo que le estoy tratando de decir con respecto a lo difícil, porque hay muchos estudiosos, eruditos, que pues han venido haciendo estudios a través de todos los años, y hay muchas teorías en estudios que han sido finalizados con respecto a este pasaje. Porque, por ejemplo, cuando Pablo hace la descripción de Adán, ¿verdad? Recibiendo los mandamientos de Dios, hay personas que se inclinan a que Pablo en algunos puntos se está refiriendo a Adán. O sea, recuerden que hay una historia, y cuando Pablo está hablando, aunque no nos lo está afirmando acá, Pablo no dice, cuando él habla, no está diciendo de quién está hablando o a quién está colocando de ejemplo o a qué momento histórico se está refiriendo, pero como hay muchos estudiosos que a lo largo de los años han profundizado muy detalladamente, o sea, le han puesto la lupa para poder entender más aún, muchos se han inclinado a que, bueno, Pablo ha estado hablando de Adán, y que incluso hay pasajes donde nos habla directamente de Adán, otros se han inclinado a Israel, así cuando ellos recibieron la ley y la desobediencia, y otros se han inclinado a la perspectiva de la vivencia de Pablo, la vivencia personal de Pablo. O sea, ya recuerden que Pablo era judío y pues él conocía muy bien la ley. Entonces, muchos también dicen que, bueno, cuando Pablo hablaba en su experiencia personal. Entonces, eso ha sido un tema bastante controversial a lo largo de los años. Por eso lo recalco, es para que ustedes sepan, porque muchas veces van a haber estudios que se van a inclinar, o ustedes los van a ver diferente porque se van a inclinar a ciertos momentos históricos, y bueno, lo importante es que podamos tener discernimiento y principalmente que entendamos el objetivo de este capítulo y lo que nos quiere mostrar la palabra o el autor realmente, o sea, sin llegar a ningún dilema ni tampoco confusión. Entonces, lo importante que entendamos, ¿verdad? Quizás de las diferentes interpretaciones que puedan haber, es qué nos va a fortalecer, y si hay debilidades, bueno, también podamos aprender de las debilidades de cada interpretación. Pero nosotros lo que primero tenemos que hacer es evaluar cada interpretación con lo que dice la Biblia, analizarlo bien y poder llegar a la conclusión, ¿verdad?, que nos va a dar la evaluación de lo que está diciendo Pablo. Y es el punto donde humildemente nosotros nos estamos pues acercando para poder enseñar la palabra de una manera correcta.
Ahora, Pablo, entonces, en su experiencia, ¿verdad? En su experiencia de judío, ahora él está capacitado para poder, pues, hablar en nombre de los judíos, pero también como enviado por Jesús a predicar a los gentiles, también está, pues, en la parte de los gentiles, entendiendo ya la revelación que Dios le dio, que los judíos, pues, no, era lo que no entendían, ¿verdad? Era lo que no entendían. Entonces, esa era la lidia que tenía Pablo. Con eso es que él estaba lidiando. Los judíos, ellos creían que estaban a la altura de la exigencia de la ley, ¿verdad? Que era lo mismo que pensaba Pablo cuando él, antes de él encontrarse con el Señor Jesús en el camino a Damasco, él entendía que él estaba, pues, a la altura de todas las exigencias de la ley. Incluso él se veía a sí mismo como alguien que, pues, vivía fielmente a su vocación de judío. A su vocación de judío. Por eso es que él dice aquí: pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Vamos a leer el versículo 8 ahora. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Ahora, se dan cuenta que si analizamos bien este punto, Pablo está hablando de su experiencia personal. En este punto podemos afirmar que Pablo estaría hablando, inclinarnos que Pablo estaría hablando de su experiencia personal, y pues él está afirmando de que él no hubiese conocido el pecado si la ley no lo hubiese definido. Pero recuerden que en su caminar antes de conocer al Señor, en vía Damasco, él, pues, posiblemente él se veía en una estatura como los judíos se veían en una estatura en Roma. Entonces, Pablo incluso acá no está diciendo que nunca hubiera pecado antes de aprender los mandamientos de la ley. Él no está diciendo eso. No está diciendo eso porque si vamos al capítulo 5, versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esa es la analogía que él daba. ¿Se acuerdan de ese cuerpo adámico, del cuerpo de Adán? Entonces, ¿cómo está describiendo Pablo el pecado aquí? O sea, como un poder, ¿verdad?, que se personifica, que manipula el buen el buen mandamiento de Dios, o sea, la ley, lo que Dios dijo, y lo usa como arma para generar codicia, ¿verdad? Para generar codicia. Y codicia de toda clase, amado. Codicia de toda clase. Entonces, ¿cuál es esa codicia de la que está hablando aquí? Bueno, ese deseo de ser como Dios. Ese deseo humano, a través del pecado, de ser como Dios. De ser como Dios. Y por lo menos por eso si nos inclinamos a las demás interpretaciones, hay muchas personas. Israel deseó ser como las demás naciones cuando Dios la tenía como su tesoro. Ellos querían parecerse a las otras naciones. Y por lo menos en el caso de Adán también lo mismo, ¿ves? O sea, ellos querían ser como Dios. Ese fue el engaño de la serpiente, y ese es el engaño de estos tiempos, o sea, el mismo engaño que nosotros en el cual vivimos. Incluso la codicia es prácticamente, no dice la palabra que no va a tener, pues, herencia en el reino de los cielos. Incluso Pablo la compara en diferentes pasajes de la Biblia como idolatría. O sea, la equipara como si fuese idolatría. Por eso es que habla específicamente de la codicia. Entonces,
¿A quién se está dirigiendo? Bueno, acuérdense que hay personas que estaban compitiendo aquí por tener la mayor autoridad, por creerse aventajados. ¿eh? Pero cuando los grupos ven reflejada su experiencia, ¿verdad? En los diferentes grupos que habían aquí, ven reflejada su experiencia en lo que Pablo está describiendo y se ven en un espejo, hacen de eso un espejo, ¿qué van a hacer? ¿Ah? ¿Qué van a hacer? Van a verse iguales. Van a verse iguales. O sea, tendrían que empezar a reconocer la realidad. La realidad. Entonces, quizás quieren admitir algo, pero no se parecen a lo que quieren admitir, sino a lo que están viendo que Pablo está describiendo. Entonces, seguimos. Dice, entonces, cuando Pablo empieza a dar, a mostrar, ¿verdad? Esta condición, más el pecado, en el versículo 8, más el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Entonces, o sea, obviamente Pablo que está describiendo una situación antes de que el pecado cobrara vida. Él recibió el mandamiento. Pablo que está describiendo aquí es un proceso, ¿no? O sea, el proceso que lo llevó a reconocer, o sea, esa responsabilidad que él tenía ante Dios moralmente hablando. Pablo toda su vida, recuerden que él era judío, él pasó toda su vida escuchando esos 10 mandamientos, toda su vida. Pero ¿qué significaba eso? ¿Ah? O sea, porque estás escuchando quiere decir que tú tienes una conciencia moral, o sea, para soportar el peso del juicio que viene por el pecado, No, no. Y Pablo, por eso es que él está reflexionando sobre ese tiempo, pues en que él se convirtió en hijo del mandamiento y asumió la ley. Pero cuando la ley irrumpió, ¿verdad?, en la conciencia, con la provisión de la codicia, es cuando él muere. Es cuando él muere. Por eso es que la palabra enseña que cuando, pues, o sea, una vez que la conciencia de Pablo lo despierta al mandamiento, o sea, la conciencia lo despierta al mandamiento contra la codicia, el pecado lo ataca, como decía ahí, lo ataca, lo seduce, ¿verdad? Lo engaña, haciéndole creer que era un camino a la vida cuando realmente lo mató, que es lo que dice el versículo 11, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y me mató. Vamos a seguir leyendo entonces, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, para hacer una conclusión acá, ¿cuál es el punto central? ¿Ah? O sea, el mandato es bueno, ¿verdad? Es bueno, es divino, pero ¿qué revela? Obviamente, la fragilidad humana, lo frágil del ser humano. Eso es lo que está mostrando Pablo. Y eso es lo que está tratando de enseñarle Pablo a aquellos que se creen que tienen como él lo creía, que tienen un estatus, ¿verdad? Un estatus, y no quieren asumir lo frágiles que son, ¿no? Y lo poderoso que es el pecado para destruir. Entonces, ¿qué hay acá? El pecado tiene un mecanismo, ¿verdad? Un mecanismo de engaño. Y Pablo lo muestra hablando que él no hubiese conocido la codicia si la ley no hubiese dicho no codiciarás. Actuó como un espejo que hizo visible ese deseo oculto. Amados, ese deseo oculto. El pecado tiene mucho poder. Y por eso es que dice Pablo que él aprovechó, el pecado aprovechó el mandamiento o sea, se apoyó en el mandamiento. ¿Para qué? Para que el ser humano se haga transgresor. Porque acuérdense que
O sea, en el pecado, en el ser humano, cuando hay una prohibición, se despierta como una curiosidad. Y el ser humano está siempre inclinado a ser transgresor de lo que es prohibido. Eso se llama seducción. Por eso es que la palabra nos habla de dardos. Dardos. Y de ahí es donde viene el engaño. El pecado te va a mentir. El pecado te va a engañar diciendo pues que transgredir te va a traer libertad, te va a traer vida. Cuando realmente, ¿qué va a generar? Ya nosotros lo conocemos, una separación espiritual. Te va a llevar a la muerte. Te va a llevar a la muerte. Entonces, o sea, ¿qué está diciendo Pablo? Lejos de Pablo culpar a la ley, ¿qué dice? Él concluye que es santa, que el mandamiento es santo, justo, bueno. La falla no está en la ley, no está en los mandamientos, no está en las normas, sino en la naturaleza caída, en la fragilidad del ser humano que reacciona contra ella, por su naturaleza caída. Es lo que Pablo nos quiere mostrar. Lo que Pablo nos quiere mostrar. Entonces, vamos a ver ahora que Pablo ahora formula una nueva pregunta. En el versículo 13 dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y ahí vemos que hace una nueva pregunta. Hace una nueva pregunta. Entonces, ¿cuál es el papel de la ley? La es santa, justa, buena. La ley no mata por sí misma, sino que expone, saca a la luz la verdadera naturaleza del pecado. O sea, el pecado es el culpable. ¿Y qué hace el pecado? Utiliza lo bueno, la ley, ¿verdad? ¿Para qué? Para traer condenación. Lo usa como instrumento para traer condenación y muerte. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. O sea, que el pecado es extremadamente maligno, engañoso, y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Por eso es que después viene un conflicto interno en Pablo, cuando él dice, soy vendido, yo soy carnal, vendido al pecado. Hay una naturaleza, una lucha humana de la cual nos lleva a tener un conflicto interno. ¿Y qué revela eso? Revela la impotencia de la carne humana para cumplir la ley por sus propias fuerzas, que es el inicio de cómo comenzó Pablo. Vamos a seguir leyendo para seguir entendiendo. Estoy vendido al pecado porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Nosotros mira, la carne humana no puede cumplir. O sea, no puede cumplir la ley por sus propias fuerzas. A causa del pecado. A causa del pecado. A causa del pecado. Por eso dice el versículo 16 ahora, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Y qué está explicando Pablo acá? Obviamente está describiendo la experiencia de un creyente. Está describiendo la experiencia de un creyente. Pablo no está diciendo aquí, fíjense, vamos a hacer un énfasis acá. Vamos a hacer un énfasis acá. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera
que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Ven? Ahora, Pablo, ¿qué está diciendo? ¿Que está en la carne? No, ¿verdad? No, él no está en la carne. Porque eso, estar en la carne estaría en contraposición de estar en Cristo. ¿Sí? De estar en Cristo. Hay que tener mucho cuidado. Él está describiendo la experiencia de una persona que se ha convertido, pero aún vive en un cuerpo que es diferente al cuerpo de los redimidos. ¿Ves? Al cuerpo que vamos a recibir cuando Jesús regrese. Eso es lo que está hablando él aquí. Todavía nosotros estamos sujetos a los ataques del pecado porque estamos en un cuerpo carnal, un cuerpo humano, pero nosotros no estamos en la carne, nosotros estamos en Cristo. Estamos en Cristo. Cuidado con eso. Entonces hay una disyuntiva allí entre la carne, estar en la carne, y en Cristo. Ahí hay que tener cuidado con eso, mis hermanos. ¿Ves? Porque los deseos están en nuestra mente, ¿verdad? Y las acciones, ¿dónde están? Pues en nuestro exterior, en nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, hay cosas que no concuerdan. O sea, yo pienso algo, pero hago otro. Yo pienso algo, pero hago otra. Y eso es lo que está tratando de explicar Pablo. Entonces, nosotros tenemos que hacer unos puntos acá. Si por lo menos como creyentes, o sea, si nosotros somos creyentes y tenemos una experiencia cristiana, ¿ves? O sea, y vemos que los deseos no concuerdan, ¿verdad? Con los que hacemos. Ahora, ¿eso podemos verlo como una experiencia cristiana? No, ¿verdad? No. Porque también tenemos una experiencia precristiana, que es la incapacidad de nosotros poder obrar bien. O sea, ¿cuál es esa experiencia precristiana? Antes de ser convertido. Nosotros tenemos incapacidad de obrar bien, por cuanto, pues la carne no se sujeta a la ley. No se sujeta a la ley. Pero ahora a través de nuestra mente, ¿verdad? De nuestra mente, nosotros gobernamos, o sea, porque estamos en Cristo, tenemos la mente de Cristo, o sea, nuestros pensamientos son renovados, seguimos el Espíritu. Por eso es que nosotros debemos de tener, cuando somos creyentes, ahora acciones que sean coherentes con la vida que nosotros profesamos, que era lo que pasaba en el capítulo 2, que no hacían los judíos que se habían convertido al Señor. Eran precristianos. ¿Por qué? Vamos a decirlo así, dentro de lo que estamos hablando, porque ellos no vivían una vida coherente, se estaban autoengañando. Ellos decían, ¿verdad?, que la ley, ellos tenían un estatus acerca de la ley, pero no cumplían la ley. Eso es lo que nos está mostrando el apóstol Pablo. Entonces, él lanza los misiles para que ese autoengaño sea derrumbado y ellos puedan entender que todos nosotros hemos sido transgresores de la ley, por lo cual es que necesitamos al Señor Jesucristo. Necesitamos al Rey Jesús. Allí es donde va ese fin. No sé si se va entendiendo, está un poco difícil, ¿verdad? Ok, vamos a seguir. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Ven? Y luego dice el versículo 4, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora,
obviamente Pablo, que está haciendo acá, está reconociendo que el pecado es un enemigo poderoso, ¿verdad? Y vive en este cuerpo que nosotros tenemos, que es humano, adámico, vamos a decirlo así. Y pues nosotros, aunque la mente, ¿verdad?, nuestra mente se sienta alentada por el deseo de obrar correctamente, demuestra que la ley es buena. Es lo que nos viene diciendo Pablo. O sea, ese sentir, ¿verdad?, demuestra que la ley es buena, porque todo lo que el sentir bueno de nosotros obrar correctamente hace ver que la ley es buena, porque va coherentemente alineada a ella. ¿Ve? Pero muchas veces no se actúa como ella dice que actuemos. Y allí es donde está el problema. Allí es donde está el problema. ¿Ve? Por eso es que el poder maligno del pecado va a atacar directamente a la mente y va a tratar de dirigir la mente ¿a qué? A la desobediencia. A la desobediencia. Por eso, desde ya Pablo ya está preparando el camino para el capítulo 8, que es vivir en el Espíritu. Ya está preparando el camino al capítulo 8. Hay nosotros vamos a tener muchas derrotas a través de este caminar, ¿verdad? O sea, porque nuestra vida cristiana es un caminar hacia ser santificados diariamente. Y por eso Pablo está en el versículo 24, él hace como un clamor de frustración, o sea, como de aflicción. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ya él está preparando, o sea, con esta frustración de lo que está explicando, hacia el escenario del 8. Ya él está preparando para el capítulo 8. Y vemos que el clímax, ¿verdad? El clímax y la solución que vemos hasta este capítulo 24, o sea, en ese miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerto? Ese clamor de desesperación. Pablo, ¿hacia qué apunta? Porque recuerden que Pablo está haciendo estas alegorías para mostrarnos ilustrativamente lo que puede estar pasándonos a cada uno de nosotros en este caminar de santificación, en este caminar de fe. ¿A qué apunta Pablo? En la fragilidad del ser humano. ¿A qué apunta Pablo? ¿Ah? ¿Cuál sería la salida que él da? Porque hay un clímax del problema, pero también hay una solución. Y es hacia allá donde quiere llevar Pablo a la congregación. ¿Ah? ¿Y la salida cuál es? Gracia, a través de la gracia. La salida es a través de la gracia. ¿Y cuál gracia? ¿A qué refleja la gracia de Dios? Al Señor Jesucristo. O sea, ese es el puente perfecto hacia el triunfo espiritual que vamos a poder nosotros ver en el capítulo 8. Entonces, bueno, mis hermanos, espero que se haya podido entender. Vamos ahora a ese triunfo espiritual que vamos a poder ahora entender en el capítulo 8. Y que bueno, todos estos capítulos del 1 al 7 nos han estado preparados para este triunfo que es la vida del creyente actualmente, que ha sido justificado y que por la fe pues vive ahora en más que vencedores. En nombre de Jesús. Dios les bendiga mucho. Faltó un versículo. Sí, faltó un versículo. Disculpen, mis hermanos, faltó un versículo. Bueno, el versículo último, hay un agradecimiento. O sea, él agradece al Señor, ¿verdad? Y dice: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Bueno, ya allí vemos que ¿quién va a reemplazar este cuerpo? La va a reemplazar pues el Señor Jesús, ¿verdad? Pero nosotros
Debemos siempre estar agradecidos como el apóstol Pablo hacia nuestro Señor Jesucristo, pues va a ser Él quien va a reemplazar este cuerpo de muerte. Y ahí donde está pues, la solución a la que Pablo, como les estaba diciendo, a la que Pablo nos está llevando. Él va a ser quien va a reemplazar este cuerpo de muerte con un cuerpo redimido. Y la mente obviamente cautiva de la ley del pecado, que de esa mente que el pecado acecha, con una mente renovada, mis hermanos, renovadas en la palabra del Señor. Por eso es que así vamos a tener pues esa libertad para servir a la ley de Dios, siendo circuncidados en nuestro corazón para poder vivir una vida de buenas obras a Dios. Dios les bendiga mucho. Nos vemos en el capítulo 8.